Era una tarde cualquiera cuando decidí ponerme a ordenar el garaje. Con cada caja que abría, recuerdos de mi infancia salían a la luz. Juguetes rotos, fotos desgastadas y, de repente, la mención del sótano familiar. Mi corazón dio un vuelco. El sótano siempre había sido un lugar olvidado, casi prohibido. Mis padres nunca hablaban de él, y yo, en mi niñez, aprendí a temer su sombra. Recuerdo que una vez escuché risas extrañas y susurros que parecían provenir de allí, pero los ignoré. Sin embargo, ahora, con esas viejas historias volviendo a mi mente, la curiosidad me hizo dudar. ¿Qué había abajo? ¿Por qué nunca subí lo que guardaban esas 4 paredes? La idea de entrar se encendió como una chispa en mi mente. Tal vez había respuestas que necesitaba, secretos que podían dar sentido a esos temores infantiles. Con un nudo en el estómago, las ganas de explorar comenzaron a crecer. No podía dejarlo así. Era hora de enfrentar lo que el sótano ocultaba. Nadie debería desconocer la verdad que acechaba en su interior. Al pronunciar la palabra sótano, una ola de recuerdos y sentimientos se apoderó de mí. Era como si esos ecos del pasado quisieran salir a la luz. De repente, vi mi pequeño yo, parado frente a aquella puerta de madera desgastada, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Esa sensación de abandono, de algo que acechaba en la oscuridad, me envolvía de nuevo. Recordé cómo, de niño, trataba de convencerme de que mis miedos eran solo producto de mi imaginación. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del sótano, un nudo en la garganta me decía que había algo más, algo que no podía entender. Mis amigos solían contar historias espeluznantes sobre lo que podría haber bajo la casa, y yo, en lugar de reírme, me limitaba a escuchar, aterrorizado. Esa angustia inexplicable que sentía se creció, recordando las veces que soñaba con sombras al acecho y risas burlonas flotando en el aire. Ahora, con el paso del tiempo, esas emociones parecían resurgir más intensamente. Era un tirón en mi interior, una llamada que no podía ignorar. Se sentía como si el sótano no solo guardara objetos olvidados, sino también la verdad de mi propia infancia. Me detuve frente a la puerta del sótano, mi corazón latía con fuerza. La duda comenzó a invadirme, como un frío que subía por mi espalda. ¿Realmente quería abrir esa puerta? ¿Estaba listo para enfrentar lo que hubiera dentro? Era como ver una sombra moviéndose en la oscuridad, una mezcla de miedo y curiosidad. Pero, a pesar de la incertidumbre, sentía un impulso irrefrenable. Era como si una voz dentro de mí me llamara, instándome a entrar y descubrir la verdad que tanto había anhelado y temido. Mis manos temblaban mientras recordaba las historias que había escuchado, los susurros del pasado que resonaban en mi mente. Cada vez que pensaba en esas viejas advertencias, algo en mi interior se removía, empujándome hacia adelante. La curiosidad podía ser más fuerte que el miedo, y ahora, esa curiosidad se tornaba en necesidad. Necesitaba saber qué secretos guardaba ese lugar. Con un profundo suspiro, tomé una decisión, iba a abrir la puerta. No podía dejar que el sótano siguiera siendo un misterio. Ya era tiempo de enfrentar la oscuridad de mi infancia y, con un último vistazo a la luz del día, giré el pomo. La puerta del sótano crujió al girar el pomo, como si estuviera protestando por haber sido molestada después de tantos años. El aire denso me golpeó en la cara, un olor a humedad y abandono que me hizo retroceder un instante. Era como si aquel lugar estuviera vivo, respirando en una sinfonía de ecos del pasado. La luz del día se desvanecía rápidamente tras mí, y el oscuro umbral se abría como un monstruo esperando a devorarme. Con cada segundo que pasaba, una presión en mi pecho se intensificaba, como si la casa entera supiera lo que estaba a punto de descubrir. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda, y mientras daba el primer paso hacia adentro, una sensación de advertencia me invadió. Aquellos recuerdos olvidados y las viejas historias sobre el sótano parecían cobrar vida, susurrando advertencias que ahora resonaban en mi mente. En esos breves instantes, comprendí que este no era solo un sótano.
Era un portal a todo un mundo de secretos y verdades escondidas, y en ese momento, la curiosidad luchaba contra el miedo en una batalla silenciosa. Pero ya no había vuelta atrás, la entrada estaba hecha, y lo que viniera después sería responsabilidad mía. Mientras avanzaba entre los viejos muebles cubiertos de sábanas polvorientas, la luz de mi linterna se deslizaba sobre objetos que una vez fueron parte de mi vida. Un trineo oxidado, que solía ser el centro de diversión en las nevadas, me hizo sentir un profundo vacío. Era como si ese trineo guardara risas infantiles que ahora resonaban tristes. Mis ojos se posaron en una muñeca rota, con un ojo ausente y ropas deshechas, que me recordaba un juego olvidado. El aire del sótano parecía vibrar con los ecos de aquellos momentos, y una sensación extraña de nostalgia me abrazaba, pero también un miedo indescriptible. Cada paso que daba era como reabrir viejas heridas, y no podía escapar de la duda de que algunos de estos objetos estaban aquí por una razón. ¿Por qué había elementos de mi infancia en este lugar tan oscuro y extraño? Sentí un escalofrío recorrerme mientras la memoria de aquellos días felices se mezclaba con la inquietante atmósfera del sótano. Era un tira y afloja entre el deseo de recordar y la necesidad de escapar de lo que ese lugar realmente representaba. Los objetos, aunque familiares, parecían advertirme de lo que estaba a punto de desenterrar. Al avanzar un poco más en el sótano, mis ojos se posaron en un objeto cubierto de una fina capa de polvo, un espejo viejo, colgado en la pared de un lado. La curiosidad me llevó a acercarme. Limpié con la mano la superficie, y lo que vi me heló la sangre. No era solo un reflejo, parecía distorsionado, como si algo o alguien estuviera atrapado detrás del cristal, guiando sus ojos hacia mí. Mis rasgos eran los mismos, pero había algo en mi mirada que me resultaba extraño, inquietante. Era como si el espejo me mostrara una versión de mí mismo marcada por el miedo y la desesperación. Ese reflejo se movía ligeramente, como si estuviera tratando de decirme algo, lanzar una advertencia que no lograba entender. El aire a mi alrededor se volvió denso, y los murmullos del pasado comenzaron a retumbar en mi mente a medida que las paredes parecen cerrarse. No podía apartar la vista, atrapado entre lo familiar y lo terrorífico. Comencé a sentir que ese espejo no solo reflejaba mi imagen, sino que también guardaba secretos, emociones reprimidas y verdades que preferiría dejar en el olvido. Así, en aquel instante, comprendí que había desatado algo que no podía controlar. A medida que me adentraba más en el sótano, una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si el lugar estuviera vivo y reaccionara a mi presencia. Fue entonces cuando empecé a escuchar los susurros, leves al principio, como si los ecos del pasado estuvieran apenas al alcance de mi oído. Eran voces distorsionadas, inidentificables, que parecían venir de la oscuridad misma. ¿Quién está ahí?, me pregunté en voz baja, pero las palabras se perdieron en el silencio opresivo. Me detuve, respiré con dificultad, y una corriente de adrenalina me empujó a seguir adelante, atraído por esos murmullos que parecían llamarme. Cada vez que me acercaba a una esquina, creía escuchar fragmentos de historias perdidas, secretos que nunca debieron salir a la luz. Era como si las paredes estuvieran recordando y susurrando viejos secretos, revelando cosas que habían estado enterradas por mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba descifrar esos ecos, cada palabra resonando dentro de mi mente, aumentando la angustia. No podía ignorar la sensación de que había algo esperando a ser descubierto, algo que no quería que recordara. Sin embargo, mi curiosidad me empujaba cada vez más cerca de la verdad, a esa oscuridad que parecía ansiar revelar su historia. Mientras mis manos se movían entre el desorden de objetos cubiertos por el polvo, algo brillante llamó mi atención. Era un diario, con la tapa de cuero desgastada y un candado oxidado que había sido forzado, como si intentara proteger secretos que ya era tarde para mantener ocultos. Lo abrí con cuidado, y las páginas amarillentas crujieron, desvelando una caligrafía familiar que me resultaba inquietantemente familiar. A medida que leía, los relatos comenzaron a transformarse en una espiral de recuerdos y sombras.
Había anotaciones sobre sucesos extraños en la casa, ruidos inexplicables y encuentros perturbadores con sombras al caer la noche. Pero lo que más me heló la sangre fueron los fragmentos que hablaban de una presencia oscura que parecía habitar el sótano, una entidad a la que no llamaban por su nombre. Me detuve, el aire se volvió más denso, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si el mismo sótano se reiría de mí por haber despertado esos recuerdos. Aquel diario no solo guardaba secretos de mis antepasados, parecía un aviso de que yo era el siguiente en ser acechado. La angustia me atrapó, comprendí que había desenterrado algo que no solo me involucraba a mí, sino a toda mi familia. ¿Qué otra verdad debía enfrentar? Mientras estaba allí, explorando ese laberinto de recuerdos y objetos olvidados, todo pareció cambiar de repente. Las luces del sótano comenzaron a parpadear, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes mohosas. Cada destello era como un aviso, una señal de que algo no estaba bien. Mis nervios se agudizaban y, en un rincón, vi como un viejo baúl se movía ligeramente, como si una fuerza invisible jugara con él. Miré fijamente, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el pánico comenzó a apoderarse de mí. La atmósfera se volvió pesada, y sentí un escalofrío que me recorría toda la columna vertebral. Los ruidos se intensificaron, un crujido aquí, un susurro allá. Era como si el sótano mismo estuviera vivo, susurrando mis miedos, burlándose de mi valentía. En ese caos, la luz parpadeó de nuevo y, por un breve instante, juraría haber visto una figura etérea al fondo, observándome. La combinación de luces titilantes y objetos que parecían cobrar vida hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sabía que no era solo la nostalgia lo que había despertado al sótano, había algo más, algo que no quería que encontrara, y estaba dispuesto a mostrarme el verdadero horror escondido tras esas viejas paredes. Mientras leía las páginas amarillentas del diario, una verdad perturbadora se fue revelando poco a poco, un conflicto familiar del que nunca había tenido conocimiento. Una historia de traiciones y secretos, escondidos bajo una capa de normalidad. El relato hablaba de una sobrina que había desaparecido en circunstancias extrañas, algo que ya había dejado huella en el corazón de mi familia, pero que había sido enterrado en el olvido. Las palabras escritas con temblor revelaban una conexión escalofriante. Esa sobrina, víctima de un misterio tan antiguo como el sótano mismo, parecía estar atrapada en un ciclo sin fin. Sentí como el aire se volvía más pesado a cada revelación, como si el lugar se alimentara de mi creciente angustia. Mi mente se llenó de imágenes, risas, llantos, sombras que se movían furtivas en la oscuridad. ¿Podría ser que mi familia, en su afán por protegerme, había escondido más que un simple secreto? ¿Y si esa entidad no era solo un eco del pasado, sino algo aún más siniestro? La sensación de que el sótano estaba conectado a una parte de mí, algo que no podía evitar, era abrumadora. Aquella revelación no solo desdibujó la línea entre lo familiar y lo desconocido, sino que me obligó a confrontar un horror que había estado esperando a ser descubierto. Sentí que una presencia oscura se estaba apoderando del sótano, como si estuviera viva y se alimentara de mi miedo. Cada paso que daba era seguido por un susurro lejano, un roce casi imperceptible que me hacía mirar hacia atrás. El aire se volvía cada vez más frío, y la luz de mi linterna parecía titilar en señal de alarma, como si advirtiera que había algo detrás de mí. La opresión en mi pecho aumentaba, haciendo que me resultara difícil respirar. Busqué la salida, pero cada rincón del sótano parecía cambiar, distorsionándose como un laberinto. Mis recuerdos comenzaron a mezclarse con la realidad. Podía escuchar las risas y llantos de mi infancia, pero también una risa burlona, profunda y rasposa, que provenía de la oscuridad. Mi piel se erizó, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras una sombra titilante se movía en la esquina de mi visión. Sin embargo, cuando giré la cabeza, no había nada allí, solo el silencio opresivo. Sentí que el sótano había cobrado vida y que estaba atrapado en su juego. La sensación de ser acechado me llenó de pánico y sabía que debía escapar,
pero algo inexplicable me mantenía anclado en ese lugar, atrapado entre el temor y la necesidad de descubrir los secretos que aún estaban escondidos en sus profundidades. Sentí que el sótano se volvía más hostil con cada segundo que pasaba. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, cada respiración se volvía más pesada, y la ansiedad me empujaba hacia una lucha interna. Estaba atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar lo que había desenterrado. La risa burlona que había escuchado antes resonaba en mi mente, como si la sombra que me acechaba se burlara de mí. Sabía que tenía que salir, pero a la vez, algo me mantenía fijado al suelo. El terror se convirtió en un impulso y avancé hacia la salida, sintiendo el aire denso agolparse en mi pecho. Pero mientras corría, las luces comenzaron a parpadear más intensamente y un frío helado recorrió mi cuerpo. Las risas infantiles que una vez fueron recuerdos felices se transformaron en gritos escalofriantes, llenos de desesperación. Traté de recordar la razón por la que había bajado, pero la entidad oscura se hizo más fuerte, llenando mi mente con imágenes confusas y aterradoras. Cada paso hacia la puerta era una lucha, como si el mismo sótano intentara retenerme, disfrutando de mi miedo. Pero ya no podía quedarme más, debía liberar mi alma de aquel lugar, enfrentar lo que fuera necesario y salir a la superficie, donde la luz prometía un final, aunque la oscuridad seguía susurrando al fondo. Al finalmente salir del sótano, sentí que el aire fresco me golpeaba como una ola, pero mis pensamientos estaban atrapados en una tormenta. La revelación de lo que había descubierto me seguía como una sombra. Todo aquello que había vivido en mi infancia, las risas, los juegos, incluso los temores, tomaron un nuevo significado. Ya no eran simples recuerdos, eran piezas de un rompecabezas que había estado armado de manera incorrecta durante años. Mi cuerpo estaba fuera, pero mi mente aún estaba atrapada en el oscuro laberinto de secretos familiares. La misteriosa desaparición de mi sobrina se sentía más cercana que nunca, y la idea de que cada rincón del sótano había estado ocultando verdades tan perturbadoras me atormentaba. Mientras me alejaba de la puerta, algo en mi interior me decía que no estaba a salvo. Sabía que el sótano no solo había revelado secretos, también había despertado a la entidad que había estado acechando en las sombras todo este tiempo. Me di cuenta de que había desencadenado algo que no podía controlar, un ciclo de horror que, posiblemente, se repetía una y otra vez en la historia de mi familia. Ya no se trataba solo de mí, ahora, esa oscuridad parecía estar conectada a todos nosotros, y no podía ignorar la sensación de que había algo más por descubrir, algo que podría cambiarlo todo de nuevo. Al reflexionar sobre lo que había descubierto, comprendí que el sótano no solo había revelado secretos de mi infancia, sino que había reescrito la historia de mi propia vida. Antes, esos recuerdos eran como juguetes viejos que guardaba en una caja en lo más profundo de mi mente, olvidados. Sin embargo, ahora cada risa, cada juego y cada momento de miedo se conectaban entre sí, formando un hilo oscuro que unía mi presente con el pasado familiar. Esa sensación de angustia que había llevado durante años, como un peso en el pecho, finalmente cobraba sentido. No podía seguir ignorando los ecos de mi familia, ellos estaban atrapados en un ciclo que parecía repetirse sin cesar. Esa conexión con los misterios del sótano me hacía sentir que la oscuridad no solo acechaba en el pasado, sino que también se filtraba en mi vida cotidiana. A partir de ese instante, todo lo que hiciera y decidiera estaría marcado por lo que había desenterrado. La inquietante sensación de que algo más estaba por llegar me perseguía, y aunque intentara huir, sabía que debía enfrentar otro capítulo de esta historia aterradora. ¿Quién sabe si esa oscuridad que había despertado en el sótano podría cambiarlo todo para siempre?